Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado al ingeniero Walter Cote, quien es el director regional de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja para América Latina y el Caribe, a quien le damos la bienvenida. Placer. Él es natural de Colombia y tiene esta responsabilidad en la región, ¿no? Y eres ingeniero en Mecánica, pero también especializado en salud. En salud, ¿no? Salud pública. Y eso es muy importante para la labor que ustedes desarrollan, Claro, ¿no? por supuesto. ¿Cuál es la diferencia entre la Cruz Roja Internacional y la Federación Internacional de la Cruz Roja? Bueno, primero, la diferencia entre nosotros va más allá de asuntos institucionales porque todos seguimos los mismos principios, los mismos valores, somos neutrales, imparciales e independientes, pero además, en el caso de la federación que yo represento, es una federación de 191 sociedades nacionales. En la región de América tenemos 35, incluyendo las del norte, que también dependen de la cobertura de nuestra oficina. Y tenemos además una componente que se llama el Comité Internacional de la Cruz Roja, que es una entidad especial nacida en Ginebra, es nuestro órgano fundador, digamos, del movimiento de la Cruz Roja. Ellos se dedican a situaciones que son más difíciles en tiempo de conflicto, en situaciones especiales, de guerra, detención de detenidos, etc. Ellos tienen esa función. Y luego tenemos el tercer componente, que es el más importante de todos, que son las sociedades nacionales. En este caso, la Cruz Roja venezolana. Ustedes tienen una red en Venezuela que se pueden sentir muy orgullosos porque son gente buena de provincia, más de 3.000 voluntarios de Venezuela trabajando duro en 33 lugares del país, 33 subregiones, haciendo una tarea enorme en salud. Por ejemplo, estaba leyendo ayer que la Cruz Roja venezolana ha hecho 80 atenciones de promoción en salud y prevención cada mes en el último año. La Cruz Roja venezolana entrena 400 personas por mes para temas de primeros auxilios de atención prehospitalaria. Entonces tenemos una actividad muy permanente. Esos tres componentes hacen diferentes cosas. Nosotros, como federación, ayudamos a las cruces rojas de cada país en lo que necesitan. En este caso, la Cruz Roja venezolana nos ha pedido que ayudemos en los temas de salud, en los temas de gestión de riesgo y en fortalecer su capacidad operativa. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora también, por supuesto, ustedes están en Venezuela en este momento y su visita está asociada innegablemente al complejo tema de la ayuda humanitaria. A mí me gustaría entrar primero en las definiciones. Okay. ¿Cuándo se puede considerar una ayuda humanitaria? ¿Cuándo tiene ese carácter humanitario? ¿Bajo qué condiciones? ¿Quién determina si es una ayuda humanitaria o no? ¿Cómo se regula ese proceso? Eso es importante explicarlo, ¿no? Bueno, desde nuestra perspectiva en la Cruz Roja, en el mundo, toda ayuda humanitaria se basa en el cumplimiento de todos nuestros principios, 7 principios que tenemos, pero fundamentalmente de 3. Esa ayuda tiene que ser humanitaria porque es solidaria, porque no tiene interés especial de ninguna clase, ni político, ni religioso, ni de ninguna clase, y atiende las necesidades más urgentes de las personas sin discriminación. Esa ayuda también tiene que ser neutral, no puede ser usada para debates de ninguna índole y tiene que ser también imparcial, es decir, tiene que darse en proporción a las necesidades de las víctimas. Las víctimas tienen que ser, las personas que sufren, de acuerdo al impacto que tienen que recibir primero la ayuda que otras que tienen menos impacto. Entonces tenemos esas condiciones fundamentales. Todo esto está articulado en una cosa que se llama el Código de Conducta. El Código de Conducta muestra para todas las organizaciones del mundo que atienden lo humanitario qué debe hacer. La primera cosa que dice el Código de Conducta, que es muy interesante, es que lo primero es el deber humanitario. El deber humanitario es aquel deber en el cual se protege la vida, se protege la dignidad de las personas, se mejoran las condiciones de salud, se protege el derecho a vivir libremente de todas esas personas. Esas cosas se protegen en el imperativo humanitario. Entonces, una ayuda que no tiene esas condiciones, nosotros no podemos participar porque tenemos reglas muy estrictas en la Federación y en la Cruz Roja en todo el mundo para respetar esas reglas. ¿Y quién decide cuándo sí y cuándo no? En nuestro caso, nosotros somos una red independiente, entonces nosotros decidimos en la Federación. Hay una conferencia internacional en la cual participan los estados, tenemos una asamblea general de todas las sociedades nacionales y tenemos una junta de gobierno. Nosotros, nuestra gobernanza define qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Entonces, la gobernanza de la federación que representa a los 191 países y en las conferencias internacionales que ocurren cada 4 años se proponen los principios. Todos nuestros principios han sido aceptados por todos los estados. O sea, cuando nosotros decimos que somos neutrales en un país, eso está en la ley, está en las normas de cada país y es obligatorio. Para que una Cruz Roja exista, tiene que obligatoriamente ser neutral, independiente y autónoma. Si no, en ese país no podría existir. Entonces, todos los estados han
aceptado esa existencia. En el caso de Venezuela, hace 124 años hicieron eso. Así que es realmente la Cruz Roja venezolana se puede decir que es un patrimonio neutral de la nación. Sus voluntarios, sus empleados, sus directivos son personas que actúan de una manera especial en favor de aquellos que sufren de manera no discriminada y ayudando a la necesidad más urgente. Eso es lo que estamos haciendo, esa es la manera de ver la cosa. ¿Quién decide cuándo un país necesita o no ayuda humanitaria? O sea, ¿cuáles son los parámetros, por ejemplo, para determinar un país necesita ayuda humanitaria? Por ejemplo, para que estemos hablando de ayuda humanitaria en Venezuela, o para que se hable de ayuda humanitaria en Haití, o para que se hable de ayuda humanitaria en cualquier nación del África subsahariana, por ejemplo. Sí. No, en la práctica, quien decide si necesita ayuda humanitaria, en principio, son los mismos países. Los estados tienen diferentes formas y los poderes del estado tienen que reunirse y decidir de una manera articulada, de acuerdo con la ley de cada país, si necesitan declarar una necesidad de ayuda humanitaria. Hay situaciones en las cuales, más allá de la decisión propia de cada país, hay, digamos, fenómenos de bulto que se muestra claramente que hay una necesidad insatisfecha, hay una demanda real que no está cubierta, y en ese momento también las entidades multilaterales, los organismos como las Naciones Unidas y otras organizaciones, y nosotros también tenemos nuestra propia definición de cuándo estamos viendo un imperativo humanitario a cumplir en un país. Entonces también nosotros podemos tomar, digamos, la iniciativa humanitaria de decir, en este caso estamos viendo necesidades, podemos ofrecer ayuda, pero esta definición, en principio y por ley, depende de los estados en la primera parte. Ahora, pero supongamos que el país X o el país Z tiene una situación donde de bulto se evidencia que requiere ayuda humanitaria, pero el Estado como tal no lo reconoce y no lo permite. ¿Qué debe hacer? ¿Qué hace el Comité Internacional de la Cruz Roja o la Federación de la Internacional de Cruz Roja? En fin, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Cuál es el protocolo que se sigue para que esa población que tiene derecho a un auxilio pueda recibirlo? Bueno, lo primero que ocurre en todo país que tiene una situación humanitaria grave, crítica, es que las entidades del país, ya sean públicas, privadas o comunitarias, empiezan a hacer cosas para ayudar a la gente por definición de materia. O sea, hay una necesidad de cubrir, entonces empiezan a hacer cosas. Eso empieza a ser registrado. En nuestro caso, la Cruz Roja lo que hace es que la Sociedad Nacional de la Cruz Roja en ese país empieza a informarnos de que hay una necesidad, que está aumentando el volumen de demanda, lo que ha ocurrido en varios países, en el país Z o Y. Entonces, cuando se aumenta el volumen de demanda, inmediatamente nosotros, por ser una red independiente, la Sociedad Nacional de ese país nos puede llamar para pedir ayuda adicional en una cosa que llamamos un plan país, un plan normal, entonces damos ayuda adicional. Pero también podemos hacer llamamientos de urgencia o de emergencia, de acuerdo a lo que pase. Esos llamamientos lo que hacen es que ponemos un plan sobre la mesa, hacemos un presupuesto, decimos lo que hay que hacer y llamamos a la comunidad internacional, nuestros donantes, nuestros mecanismos de soporte, las otras sociedades nacionales, y ellas ponen recursos, personal y bienes al servicio de una operación ampliada en cada país. ¿Quién financia las operaciones de la Cruz Roja, internacionalmente hablando? Las financia en general personas individuales que donan tanto digamos, ayuda monetaria, pero también donan su vida, su voluntariado. Como les digo, aquí ustedes tienen una red de la cual es un patrimonio, un tesoro de la nación, la Cruz Roja Venezolana. Tienen 3.500 voluntarios y 1.000 médicos voluntarios que trabajan permanentemente ahí en una situación donde no tienen todos los recursos y sin embargo hay una magia detrás de ellos que inventa unas soluciones, inventa unos servicios muy importantes y a ellos los apoya una red de colaboradores que también donan recursos, ayuda. También nos apoyan entidades corporativas, algunos organismos multilaterales, gobiernos que aportan a la Cruz Roja para que ejerza su función neutral en todo el mundo. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso vamos a continuar conversando con Walter Cote, quien es director regional de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para América Latina y el Caribe. Para América y el Caribe, no para América Latina, para América. Para toda América. Para toda América y el Caribe. Hacemos la pausa y ya venimos. Cruz Roja a la una es nuestra etiqueta. Vamos a hablar de la ayuda humanitaria a Venezuela y vamos a hablar de lo que pasó el 23 de febrero. Porque me interesa que establezcamos allí algunos parámetros para determinar si lo que se hizo tenía características de una ayuda humanitaria o no. Lo que se intentó hacer en ese momento y que no se concretó. Ya venimos.